Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 1 de febrero del 2022. Hoy es martes y vamos a empezar el segundo mes del año platicando sobre algunos aspectos concretos relacionados con la segmentación de nuestros clientes. La sesión pasada platicábamos sobre que cuando estamos creando una empresa o ya tenemos una, es muy importante identificar ciertas características del mercado. Y comentábamos ayer sobre la importancia de que dentro de esas características se estableciera dónde está ubicada nuestra empresa, por qué está ubicada allí, hacia dónde están los clientes a los que nos dirigimos, hablando de lugares, de parte geográfica, y también qué características tiene ese mercado en el cual nos encontramos. Tanto características que tienen que ver con aspectos físicos del propio negocio, hablando, por ejemplo, de clima, de las coordenadas específicas en las que se encuentran, a lo mejor del tipo de gobierno, de aspectos legales que podrían llegar a afectarnos o ayudarnos y cualquier otra característica relacionada. Pero también es importante identificar las características de la población objetivo o del segmento del mercado al cual vamos dirigidos. Y tal como lo mencionábamos en la unidad pasada, esas características las vamos a tener a través de la segmentación del mercado. Existen diferentes formas de segmentación, como ya se ha venido mencionando en distintas ocasiones, y quizá la más usual tiene que ver con las cuestiones demográficas. En la unidad pasada mencionábamos que la parte demográfica incluye aspectos como la edad, aspectos como el género, el sexo, aspectos relacionados también con la ocupación de la persona. Podemos hablar también de nivel de ingresos, poder adquisitivo, pero en muchas ocasiones quizá el que más nos ayuda a identificar un cierto mercado u otro es el que denominamos como nivel socioeconómico. Y precisamente sobre esto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Los niveles socioeconómicos. Para poder empezar a hablar sobre este tema es necesario que conozcamos o que entendamos qué es un nivel socioeconómico. Y ayer al finalizar la clase les mencionaba que no necesariamente es lo que todo el mundo piensa o lo que todo el mundo conoce que es el nivel socioeconómico. Son aspectos ligeramente distintos. Vamos a hablar precisamente de eso el día de hoy. ¿Qué es o a qué nos referimos cuando hablamos del concepto del NSE o de los niveles socioeconómicos en México? Ojo, hay que aclarar que esto es hablando de México en particular, porque en otras partes del mundo este concepto tiene diferentes acepciones o diferentes definiciones. Pero cuando hablamos específicamente de México, los niveles socioeconómicos son una herramienta que se enfoca en la segmentación y clasificación de hogares en nuestro país. Y es muy importante entender esta diferencia. Los niveles socioeconómicos no tratan de distinguir personas individuales, no. Tratan de distinguir familias, hogares dentro de nuestro país. Esta segmentación de hogares o esta segmentación de familias se hace a partir del bienestar económico y social en el que viven estas familias o esos hogares. ¿Vale? De nueva cuenta, los niveles socioeconómicos es una herramienta que nos permite entender el bienestar con el que se encuentra un hogar mexicano. Partiendo de esto, podemos ver entonces o podemos entender que las familias mexicanas están ubicadas en distintos niveles de calidad de vida. Por ende, las familias o los hogares de México se encuentran en distintos niveles socioeconómicos. Pero lo que quiero que quede claro es que estos niveles no miden lo siguiente. Un nivel socioeconómico no significa nivel de ingresos. Si bien la cantidad de dinero que gana una familia puede impactar en el nivel socioeconómico, no necesariamente es equivalente. ¿Ok? Entonces, que una familia o una persona gane mucho dinero o poco dinero, no necesariamente es lo mismo que un nivel socioeconómico. Segundo, un nivel socioeconómico no significa un estilo de vida. Puede ser que te encuentres en un nivel socioeconómico elevado,
y tengas un estilo de vida bastante, digamos, básico o viceversa. Y por último, el nivel socioeconómico no mide un estatus social. El hecho de que tú te encuentres en uno u otro nivel socioeconómico no significa que tu estatus social sea más elevado o más bajo. Estos tres indicadores de abajo no significan nivel socioeconómico. ¿Ok? Repetimos, el nivel socioeconómico lo que mide es el bienestar económico y social de las familias de México. No mide su nivel de ingresos, no mide su estilo de vida y no mide un estatus social. Dicho esto, vamos a pasar a observar los distintos tipos de nivel socioeconómico. Actualmente la MAI, que es la agencia que se encarga de realizar estos estudios de nivel socioeconómico en nuestro país, clasifica los hogares utilizando una regla que se denomina regla NSE 2018. Esta, desde precisamente 2018, se ha utilizado para clasificar a los hogares en 7 distintos niveles socioeconómicos y considera para ello 6 características que tienen las familias o los hogares mexicanos. Estas 6 características son las siguientes. En primer lugar, con esta encuesta o con este tipo de estudios, se analiza el nivel de escolaridad que tiene el jefe de hogar. Puede ser madre, padre, abuelos, tíos, da igual. Todas las familias tienen un jefe de hogar que es el encargado normalmente de proveer la mayor cantidad de dinero para la casa y para que se pueda trabajar en ello. Además de la escolaridad del jefe de hogar y de los integrantes de la familia, también se mide el número de dormitorios, el número de cuartos o el número de recámaras destinadas a dormir dentro de una casa. Se mide el número de baños completos que se tienen dentro de esa casa, el número de trabajadores en esa familia, el número de autos que se tienen por hogar y también este último aspecto que tiene que ver con la tenencia de Internet. Estamos hablando de si cuentan o no con algún tipo de conexión a Internet. Partiendo de esto, entonces, de estas 6 características, es que la MAI realiza algunos cálculos, se asignan algunos puntajes. Para que se entienda, el estudio de niveles socioeconómicos lo que nos permite hacer es crear una encuesta y dentro de esa encuesta le vamos a estar preguntando a las personas características importantes sobre estos 6 elementos que vemos en la parte de abajo. Una vez que las personas nos responden a través de algunos cálculos que propone la propia MAI, podemos identificar a qué nivel socioeconómico pertenece una familia o, sí, la familia de la persona que nos estuvo respondiendo. Y esos niveles socioeconómicos son algunos de los 7 que vemos en la parte superior. Tenemos el nivel socioeconómico AB, el nivel socioeconómico C+, el C y el C-. Hay 3 niveles C. Después de esto está el nivel D+, después el nivel D, y por último, el nivel socioeconómico, digamos, más bajo, que es el nivel socioeconómico E. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ustedes quieren hablar sobre niveles socioeconómicos, no decimos nivel socioeconómico alto, ni nivel socioeconómico medio bajo, ni nivel socioeconómico medio. No, los niveles socioeconómicos se miden así. Ustedes pueden decir nivel socioeconómico AB, nivel socioeconómico C, nivel socioeconómico E. ¿De acuerdo? Así es como medimos los niveles socioeconómicos en la realidad. El marketing nos permite ubicarlo de esa manera. Las personas que dicen alto, medio y bajo no tienen ni idea de lo que están hablando cuando mencionamos niveles socioeconómicos. Entonces, una vez que entendemos esta parte, vamos a ver qué implica cada nivel socioeconómico. Vamos a empezar con el nivel socioeconómico AB. Este es el, digamos, nivel socioeconómico que está en la parte superior dentro de esta cadena, dentro de esta escalera. El nivel socioeconómico AB
implican que dentro del hogar, el jefe de hogar o los jefes de hogar, las personas adultas o los padres de familia normalmente, tienen un nivel de educación superior. Es decir, terminaron un nivel de licenciatura, tal vez tienen una maestría, algún doctorado, algún diplomado, etcétera. Tuvieron oportunidad de estudiar todos los niveles, incluso un poquito más. Se caracteriza este nivel además porque los hogares de familias que pertenecen al nivel socioeconómico AB tienen casas con al menos dos habitaciones dedicadas para dormir, dos o más recámaras en las cuales duermen personas. Puede ser que duerma una por cada habitación o puede ser que duerman dos personas por cada habitación, pero en la casa definitivamente hay dos o más recámaras. Y ojo, estamos hablando de cuartos dedicados únicamente a dormir. Si dentro de la recámara además tienes, no sé, digamos que un estudio o algún otro elemento fuera de la recámara, pues entonces ya no se cuenta. Entonces aquí estamos hablando de un cuarto propiamente para dormir. Las personas o las familias que se ubican en este nivel además cuentan dentro de su casa con dos o más cuartos de baño, cuartos completos. Estamos hablando de regadera al menos, junto con WC, lavabo. Tienen dos o más de estos cuartos. En estas familias, la mayoría de los habitantes o de los familiares trabajan, tienen algún tipo de trabajo fijo y cuentan con dos o más vehículos para transportarse, para ir a sus deberes y demás. Y obviamente, en este nivel socioeconómico, se cuenta con una conexión a Internet bastante buena. Tienen una buena cantidad de megas, una buena velocidad, no tienen tantos problemas de conexión y demás. Entonces, si se fijan, realmente esta condición, este tipo de nivel socioeconómico, no es como que integre situaciones muy lujosas, muy exclusivas o muy importantes, ¿no? De hecho, son cuestiones bastante básicas. Es importante de todas formas entender que dentro de nuestro país solamente el 7% de la población cuenta con esas características. 7 de cada 100 personas cuentan con estas características. Son muy pocas realmente. Son cosas básicas, pero son muy pocas las personas que cuentan con este nivel. Repito, no es siquiera tan complicado, pero sucede. Para ponerles un ejemplo, en mi caso, eh, mi familia, digamos, que vivo yo junto con mi novia, ambos tenemos educación superior. En mi caso tengo posgrado y demás. Sin embargo, solamente tenemos un cuarto para dormir. Básicamente porque no necesitamos más, aunque tenemos otros cuartos que podrían usarse para ello. Solamente tenemos un baño en nuestra casa. Ambos trabajamos, tenemos un vehículo y contamos con conexión a Internet. Entonces, bajo esta premisa, y siguiendo los estándares de la MAI, nosotros, o yo, si así lo quieren ver, me sigo encontrando en este nivel socioeconómico, que repito, es el que está más arriba dentro de todos los niveles. Pero eso no quiere decir en lo absoluto que sea millonario, eso no quiere decir en lo absoluto que tengo el mejor puesto dentro de la empresa donde trabajo, esto no quiere decir tampoco que tengo una vida, la vida más exitosa del mundo, no, son cuestiones bastante básicas. Y de hecho estoy seguro que varios de ustedes también se encuentran en este nivel socioeconómico. Y sin embargo, solamente somos el 7% de la población. Muy pocos. Vamos a pasar al nivel socioeconómico C+. El nivel socioeconómico C en general, que son 3 niveles, integra cuestiones todavía más básicas. Y aquí probablemente esté una mayor cantidad de personas. De hecho, las estadísticas así nos lo dicen. En el nivel C+, se ubican familias cuyo jefe de familia
normalmente tienen educación media superior, o sea que estudiaron nada más hasta la prepa o hasta el CEBETIS y demás, o a lo mejor uno que otro sí estudió alguna carrera. En este nivel socioeconómico hay por lo menos una cama, una recámara, mejor dicho. Puede haber más, pero por lo menos hay una. Tienen por lo menos un baño, la mayoría trabaja, cuentan con un vehículo por lo menos y se cuenta con conexión a Internet. Entonces, estos son aspectos también bastante sencillos de alcanzar para la mayoría de la gente, uno pensaría, y sin embargo, solamente el 12% de la población de nuestro país se encuentra en este nivel. Ahora, ¿qué significa esto? Si la familia de la cual estamos hablando se encuentra en este nivel, es probable que tenga suficiente dinero para tener entretenimiento adicional, además de lo que puede obtener en su casa. Es posible. Si estamos hablando de que tiene auto, de que tiene internet, de que la mayoría de las personas en su casa trabajan y demás, lo más probable es que tengan ingresos suficientes para entretenimiento, para vestido. Lo mismo en el anterior. Pero conforme vamos avanzando en los niveles, nos vamos a dar cuenta que existen más carencias. Y por ende, mientras más carencias básicas existen en el hogar, es menos probable que estas familias tengan suficiente oportunidad de conseguir algún otro lujo, como ir al cine o como comer en un restaurante caro. Vamos a proceder, por ejemplo, al nivel socioeconómico C. Un nivel socioeconómico C se encuentra en la gran mayor parte, una gran parte de la población. El 17% de los habitantes de Tamaulipas o de las familias de Tamaulipas se encuentran en este nivel. Y son familias que viven, o mejor dicho, cuyos jefes de familia tienen solamente un nivel de educación hasta secundaria. A lo mejor uno que otro estudió prepa o carrera, pero normalmente es hasta secundaria. Tienen solamente una recámara, a veces dos, cuentan por lo menos con un baño completo. La mayoría de los adultos dentro de estos hogares trabajan. Tienen si acaso un automóvil y si cuentan con conexión a Internet. Entonces, estamos bajando un poquito la cantidad de cosas que tienen estas familias. Vamos a pasar ahora al C menos. En este caso estamos hablando de una cantidad similar de personas. Y aquí los jefes de hogar llegan hasta secundaria, más o menos en cuanto a nivel de estudios también, pero incluso hay otros que solamente llegaron a nivel primaria. Las recámaras, igual, hay una, por lo menos, igual que los baños. En este caso, también la mayoría trabaja y tienen tal vez un carrito, pero pues no es tan nuevo ese auto. Y aquí en este tipo de hogares no siempre hay internet o las conexiones no son tan buenas. Estamos bajando un nivel más. En este caso, puede ser de internet o puede ser de alguna de las otras características. Pasamos ahora al nivel D. En este caso, el nivel D más. Este tipo de hogares, que representan también más o menos el 15% de la población de México, los jefes de familia solamente estudiaron hasta la primaria. Cuentan con solamente una recámara para su familia y un baño. De todas formas, la mayoría de las personas trabajan, pero trabajan en lugares donde no reciben sueldos tan grandes. Normalmente, las familias en este nivel socioeconómico ya no tienen acceso a un vehículo propio, no tienen autos, no tienen camionetas ni nada similar, sino que se mueven en transporte público o con amigos y demás. Y la conexión a Internet se vuelve mucho más complicado que se alcance a pagar. Pasamos ahora al nivel socioeconómico D. Y aquí hablamos de el 28% de la población de nuestro país. La mayoría de la gente o de las familias de nuestro país cuentan con un nivel de educación primaria como máximo en cuanto al jefe de hogar. Solamente tienen una recámara, a veces ni eso, a veces en un solo cuarto viven todos. Cuentan con un baño o menos, es decir, que hay familias que no cuentan siquiera con este tipo de servicios públicos como es el agua y el drenaje, por ende no tienen ni siquiera baño.
En estas familias, suponiendo que hay 4 integrantes en la familia, solamente uno trabaja o a veces ni eso. No se cuenta con vehículo propio y si acaso se cuenta es con uno muy viejo, muy apenitas funcionando y definitivamente no cuentan con conexión a internet contratada. Podrían llegar a tener a lo mejor algún tipo de conexión a través de celulares o a lo mejor a través de ciertos mecanismos de internet, digamos, no tan legales, pero normalmente no tienen. Puede ser que tenga a lo mejor un vecino y entre varios están pagando y demás. Por este tipo de población, ahora sí podemos entender la diferencia. Mientras el AB cuenta con todas estas características básicas cubiertas y por ende entendemos que van a tener posibilidad de pagar otras cosas como ir al cine. Cuando hablamos del nivel socioeconómico D, se vuelve mucho más complicado. Si no tienen siquiera para poder tener un baño en su casa o para poder pagar internet, va a ser bastante complicado que tengan acceso a ciertos servicios como lo es ir al cine o pagar un restaurante. Por último, llegamos al nivel socioeconómico más bajo de todos, el nivel socioeconómico denominado E. Este nivel socioeconómico nos integra familias cuyo jefe de hogar, si acaso alcanzó a estudiar primaria o a veces ni eso. Tienen una recámara o a veces ni eso. Un baño o a veces ni siquiera cuentan con él. En ocasiones trabajan las personas, a veces no tienen un trabajo fijo y obviamente no cuentan con vehículos automotores ni tampoco con conexiones a internet. En esta situación se encuentran el 9% de las familias mexicanas y si nos enfocamos solamente en Tamaulipas, estamos hablando de 6 familias de cada 100. Es un mercado también que existe, es un mercado al cual podríamos llegar con algunos servicios o algunos productos, pero nos podemos dar cuenta que lo que nos va a servir para el modelo o para el nivel socioeconómico AB va a ser distinto que lo que va a comprar el nivel socioeconómico E. Aquí podemos ver los 7 niveles socioeconómicos expuestos en la comparativa. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de vender algún servicio o algún producto a través de medios digitales, por ejemplo, vamos a hablar del modelo de negocio que utiliza, no sé, un YouTube. Si yo estoy tratando de ofrecer servicios como YouTube a la población, ¿a cuál nivel socioeconómico no le voy a poder vender este tipo de negocios? ¿Qué tipo de nivel o cuáles niveles socioeconómicos no podrían acceder a YouTube? ¿Qué me dicen? ¿Cuáles de estos 7 niveles socioeconómicos no tendrían acceso a YouTube? Nos dice Ángel que el de más, correcto. Eh, el nivel socioeconómico E tampoco alcanza, el D obviamente menos. El D, nos dice Valderas, tampoco alcanza. ¿Y cómo llegan a esa conclusión sus compañeros? Pues porque podemos apreciar dentro de esta comparativa que los niveles socioeconómicos D más D y E normalmente ni siquiera tienen acceso a Internet. Y YouTube es una aplicación o es una página web que necesitas Internet para poder acceder a ella. Por ende, un youtuber que está ofreciendo un producto, no deberíamos contratarlo para venderle productos a estas personas porque no tienen esa capacidad. En cambio, sí puedo contratar a un youtuber a lo mejor para que haga publicidad de mi producto si voy dirigido a gente del nivel socioeconómico AB o el C+, o alguno de los Cs. ¿Ok? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de servicios universitarios, de clases en línea, sucede lo mismo. Las personas en nivel socioeconómico D más hacia abajo
no podrían acceder a esas clases en línea. Por ende, podemos decir que la mayoría de ustedes, si no es que todos, se encuentran arriba del de más. Para empezar, porque tienen acceso a Internet. Hay personas que no tienen siquiera este acceso y por ende no pueden estudiar, salvo que tengan algún tipo de beca, salvo que tengan algún tipo de apoyo adicional. De allí la importancia también de que los gobiernos de los países o de los estados o los municipios traten de mantener un equilibrio entre la sociedad. Si una persona nace en una familia que se encuentra en un nivel socioeconómico E, es muy difícil que salga por sí misma de ese nivel, si no va a tener ni siquiera oportunidad de estudiar. Y es donde entran las becas o los apoyos gubernamentales o de empresas, ¿ok? Para tratar de subir a esas personas. Y la idea es esa. Si ustedes se encuentran en un nivel socioeconómico, a lo mejor D más, etcétera, hay que tratar de subir. Si podemos subir de C menos a C, ya es un logro bastante importante. Y de allí para arriba. Si en nuestra familia originalmente, a lo mejor mi papá solamente alcanzó a estudiar hasta la secundaria y pues bueno, no teníamos internet, pero conforme pude, logré estudiar y yo formé una familia y en mi familia tengo una carrera, mi esposa tiene una carrera, tenemos una casa, tenemos trabajo todos y tenemos conexión a internet y todo esto, pues ya significa que superé de lo que venía, cambié de nivel socioeconómico. Esa es la idea en muchas ocasiones. Bien, nos dice Ángel, ¿qué pasa si no coincidimos con ninguno al 100%? Ah, correcto. Buena pregunta. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento son aproximados. ¿Ok? La MAI como tal hace una encuesta y cada respuesta que tú le das a esa encuesta le va a brindar un puntaje. Y a los puntajes te ubican en cada nivel socioeconómico. De hecho, les voy a aplicar precisamente esa encuesta. Se los voy a estar compartiendo en un momento más. Y se los pensaba poner al final de la clase, pero vamos a hacerlo de una vez. Déjenme en contacto y se las comparto en este momento.
Ok, listo. Dentro del chat pueden encontrar en este momento el formulario, pueden entrar a él y pueden responder esta encuesta, por favor. No les voy a entregar el resultado directamente, sino que me va a brindar a mí sus respuestas y ya a través del análisis que tengo que hacer posteriormente les estaré yo comentando a qué nivel socioeconómico pertenece cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, dentro del chat en este momento está el acceso a esta evaluación. Entren a ese enlace y respondan la encuesta, por favor. Más adelante estaremos comentando los resultados. Les voy a dar unos 5 minutos para que respondan a esta encuesta. Es una encuesta bastante rápida, bastante sencilla, son solamente 6 preguntas y pues con ella podrán eh, tener esta información.
Muy bien, perfecto. Ya estoy viendo que varios de ustedes estuvieron respondiendo. El día de mañana, ya que tenga los resultados, les estaré comentando a qué nivel socioeconómico pertenece cada uno y los resultados en general del grupo, a qué nivel socioeconómico más o menos es el promedio de este salón. Por último, solamente comentarles dentro de este mismo tema. Cuando hablamos de niveles socioeconómicos, pues debemos entender cuál es el que predomina en nuestro país. Y en este caso, básicamente lo apreciamos desde esta perspectiva. Como pudimos entender, ahorita que explicábamos cada nivel socioeconómico, veíamos que los que se encuentran en el nivel socioeconómico A, B, son los que tienen mayores cuestiones básicas completadas. Por ende, la forma de vida de estas personas es mucho más sencilla que aquellas que se encuentran en el nivel más bajo, que en este caso es el E. Haciendo un promedio de lo que responden en nuestro país, tenemos esta distribución, al menos para 2020, que es el último cálculo realizado. La mayor cantidad de población de nuestro país se encuentra en un nivel socioeconómico por debajo del nivel C. Es decir, estamos hablando que en México aproximadamente el 52% de la población tiene un nivel socioeconómico E, D o D más. Tiene muy pocos aspectos básicos cubiertos, como lo veíamos hace un rato. Eso significa que una gran cantidad de la población no cuenta con acceso a Internet, o no tiene suficientes estudios, o no tiene vehículos, o no tiene ciertas comodidades del hogar que son básicas para una familia. Solamente el 7% de la población de nuestro país se ubica alrededor del 7%, perdón, se ubica en el nivel socioeconómico AB. Entonces, esto nos muestra cómo cuando estamos, por ejemplo, creando una marca o creando una empresa, debemos fijarnos en qué tipo de productos estoy vendiendo. Estoy vendiendo cosas que le pueden servir al nivel socioeconómico AB a personas que tienen cubierto un nivel de vida bastante importante y por ende pueden darse lujos como ir al cine o como comer en restaurantes caros o como comprar ropa de marca. Voy a este mercado que es pequeñito, solamente 7%, o tal vez voy dirigido al D, que es el que tiene la mayor cantidad de gente. Sin embargo, no tiene quizás las posibilidades de pagar cosas lujosas ni caras. Y entonces a lo mejor le voy a vender ropa económica y le voy a vender tal vez comida económica también. Y le voy a estar ofreciendo servicios de entretenimiento más básicos, como por ejemplo lo que puede ser a través de televisión o radio, que es totalmente gratuito. ¿Me explico? Si habláramos de diferentes servicios, tal vez un servicio como lo es el que provee Televisa, que es un servicio de entretenimiento audiovisual, probablemente va más dirigido a estos grupos que tenemos aquí, porque es el que tiene la mayor cantidad de gente y no tiene tanta oportunidad para salir a otros lugares a entretenerse. Mientras que otro servicio audiovisual, como tal vez puede ser, no sé, digamos algo como Netflix, podría ir encaminado a estos grupos principalmente, los del centro, e incluso hasta acá. Mientras que cuando hablamos de un cine, que también es un servicio de entretenimiento audiovisual, pues iría más dirigido solamente de C hacia arriba. C más y AB. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto es que podemos identificar qué grupo o qué segmento de mercado es el que podría llegar a adquirir nuestros artículos o nuestros productos. Si bien estos niveles socioeconómicos no quieren decir cuánto dinero tiene la gente, sí representa una medida para más o menos identificarlo. ¿Ok? Esa es la idea de los niveles socioeconómicos. Así es como funciona. Más allá de eso, existe otra forma de medir o de segmentar el mercado que llamamos clases sociales. Y aquí sí, las clases sociales ya implican una segmentación distinta.
Aquí ya hablamos de aspectos como lo que tienen que ver los ingresos de las personas y el estatus de vida de ellos. Esto es lo que usualmente conocemos como una clase social alta, media y baja. ¿Ok? Esto es lo que normalmente se utiliza por la gente que no conoce de marketing. Ustedes que ya saben qué son los niveles socioeconómicos, les recomiendo utilizar los anteriores. Pero no está de más también conocer qué son las clases sociales, cómo funcionan, porque también nos ayudan. Pero hay que entender que son cosas distintas. Mañana vamos a hablar de qué son las clases sociales y cuál es la diferencia con los niveles socioeconómicos. ¿Vale? Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Se nos acabó el tiempo. Mañana ya estaremos platicando sobre esta diferencia y les estaré dando los resultados para ver a qué nivel socioeconómico pertenece cada uno. Dejamos hasta aquí la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe.